Buenos días, es un gusto darles la bienvenida a este penúltimo seminario de investigación que nos va a presentar ahora la doctora Evelyn Rivera Toledo y nos va a hablar de el estudio del genoma del virus sincicial respiratorio, relación con el tipo de respuesta inmune inducida en pacientes con enfermedad respiratoria. La doctora Evelyn es profesora titular de nuestro departamento y está adscrita al Laboratorio de Inmunomodulación y Agentes Patógenos. Ella es química farmacobióloga, también es maestra en ciencias biológicas y doctora en ciencias biomédicas por la UNAM y se ha desarrollado en el área de investigación básica relacionada con mecanismos de persistencia viral. Tiene bastantes publicaciones, tanto nacionales como internacionales. De las mismas tiene bastantes citas también y varios capítulos en libro. Ha dirigido tesis de pregrado y posgrado como directora y codirectora y actualmente es profesora de la asignatura de microbiología y parasitología y profesora de la asignatura en la licenciatura de biología de la Facultad de Ciencias. También pertenece al SNI y es miembro de varias asociaciones de virología, como la americana y la mexicana. Y ha recibido también financiamiento para desarrollar sus proyectos de investigación por parte de PAPIT y CONACYT. Es un gusto tenerte por acá, Evelyn. Si gustas iniciar con tu seminario, por favor. Sí, pues muchas gracias por la invitación para platicarles acerca de el trabajo que he venido realizando con respecto a esta área de la virología. La semana pasada la doctora Rocío Tirado platicó ampliamente acerca de los virus respiratorios y, pues tuvo a bien de platicar bastante sobre. Ok, bueno, platicó también acerca del virus sincicial respiratorio, así que voy a tratar de ser un poco breve en esta parte introductoria. Y bueno, esta diapositiva es simplemente para recordarles que el virus sincicial respiratorio fue reclasificado en el 2016 dentro de una nueva familia que se llama Pneumoviridae. Anteriormente había sido clasificado dentro de la familia de los paramyxovirus. Pertenece al género Orthoneumovirus, solamente hay dos géneros en esta familia y el nombre general, el nombre común, pues es virus incisional respiratorio humano. Ya desde la década de los 60 se distinguen dos subgrupos, A y B. Entonces, virus incisional respiratorio A, virus incisional respiratorio B, que se distinguen por su variación antigénica y por la diferencia en la secuencia de uno de los genes que codifica para una proteína de la envoltura, la secuencia del gen G. Este virus fue identificado en 1956, aislado a partir de chimpancés, animalitos de laboratorio. Casi inmediatamente después se aisló a partir de un niño que tenía bronquiolitis. Entonces, a partir de ahí fue reconocido como uno de los agentes etiológicos más importantes en la población pediátrica. En la década de los 60 se produjo una vacuna con virus inactivado con formalina. El proceso de vacunación fue un completo fracaso, ya que los niños vacunados desarrollaron enfermedad grave una vez que se expusieron de manera natural al virus, e incluso hubo 12 funciones de niños menores de 2 años. Voy a usar este puntero. Ujú. Y bueno, a partir de ahí, pues se tuvo muchísimo cuidado, sobre todo en entender mejor la respuesta inmune asociada a la infección por este virus, aunque a pesar de tanto tiempo de estudio, pues todavía hoy existen muchas controversias, pero aún así, pues se conoce mucho más en este sentido. En 1998 se aprobó el uso de un anticuerpo monoclonal, palivizumab, que tiene la capacidad de neutralizar la infección. Es una medida profiláctica que se sigue usando hasta nuestros días. La FDA en el 2023 aprobó un segundo anticuerpo. Todavía no está aprobado por la COFEPRIS para uso en nuestro país. Se llama Nirsevimab y tiene aproximadamente 50 veces mayor capacidad neutralizante que el palivizumab
Su tiempo de vida media es de 5 a 6 meses, mientras que el palivizumab tiene un tiempo de vida media entre 20 y 28 días y pues tiene muchísimas ventajas con respecto a este monoclonal. Entonces ya veremos en qué momento se aprueba para ser usado en nuestro país. Y bueno, les comentaba acerca de las vacunas. Existen ya dos que se aprobaron en mayo y agosto del 2023. La de agosto está diseñada o se recomienda para aplicarse en mujeres embarazadas y también en adultos mayores. Y una más que se aprobó en mayo del 23 está dirigida para la población de adultos mayores principalmente. Y más adelante les voy a platicar un poquito más de estas vacunas. Y aquí en esta línea de tiempo introduje dos eventos en donde aparecieron dos variantes del virus. Una variante del subgrupo A fue identificada en 1999 en Buenos Aires, Argentina, y se caracteriza por tener una duplicación parcial en el gen G de 60 nucleótidos, dando lugar a 20 aminoácidos más en esta proteína. 10 años después se identificó una segunda variante, pero en este caso del subgrupo A en Ontario, Canadá, que también tiene una duplicación, pero es de 72 nucleótidos, dando lugar a 23 aminoácidos más en la proteína G. Estas variantes han tenido ventaja en cuanto a transmisión y a partir de 2017 ya solamente se detectan estas variantes con sus sublinajes. Entonces, ahí vemos cómo es que la variación genética del virus le ha aportado nuevas propiedades para tener mayor capacidad de transmisión. Bueno, esto es nada más estructuralmente. El virus es envuelto, tiene bicapa lipídica que se roba de la membrana de la célula hospedera. Solamente voy a mencionar que en la envoltura tiene dos proteínas importantes, la G de unión y la F que le permite fusionar su envoltura con la membrana plasmática para que pueda ingresar la nucleocápside con el genoma, ¿sí? Su genoma consiste de una cadena lineal de RNA, cadena sencilla de polaridad negativa, es decir, en sentido 3' 5', que codifica para 10 genes y da lugar a 11 proteínas. Y esto es porque el gen M2 tiene un marco de lectura abierto. Su longitud es aproximadamente de 15.200 nucleótidos y tiene tropismo principalmente por células epiteliales, aunque también se han encontrado en muestras humanas macrófagos alveolares infectados y también hay un trabajo en el que se han reportado células dendríticas con infección por este virus. Para que el virus infecte una célula necesita interaccionar inicialmente a través de la proteína G con moléculas de superficie celular como este receptor para fractalquina, que es el CX3CR1, puede interaccionar con TLR4 o con heparansulfato. Una vez que se une el virus a la superficie celular, la proteína F aquí representada en verde interacciona con su receptor primario que puede ser ICAM1 o nucleolina y entonces se favorece la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática para que ingrese, como ya había mencionado, la nucleocápside y comience todo el proceso de transcripción, traducción y replicación del genoma, el ensamblado de las nuevas partículas virales que son liberadas por gemación para que el virus se lleve esta porción de la membrana plasmática y así continúe el ciclo de infección en las células vecinas. El virus se transmite a través de gotitas respiratorias, aunque también a través de aerosoles y por fomites. Entonces es importante considerar que cuando hay adultos en casa y hay pequeños infantes, pues puede haber transmisión muy fácilmente hacia ellos, o también cuando hay niños en edad escolar y tienen hermanitos pequeños, pues es muy fácil que los pequeños se infecten y a veces reciben cargas virales muy elevadas y pueden desarrollar enfermedad grave. El tiempo de incubación promedio es de 5 días y después comienzan síntomas que pueden ser leves, moderados o graves. La mayoría de las infecciones cursan leves a moderadas, con rinorrea, congestión nasal, fiebre y algunas ocasiones puede haber complicaciones con la otitis media cuando la infección está en el tracto respiratorio superior. Y la fiebre puede o no estar presente. Los pequeños que desarrollan afección del tracto respiratorio inferior pueden desarrollar bronquiolitis o neumonía, presentando tos, disnea, sibilancias e hipoxemia.
Normalmente los pacientes, después de 8 días de que inician los síntomas, comienzan a resolver los síntomas. En este caso, pues la replicación del virus se va controlando gracias a la respuesta inmune y la mayoría elimina completamente la infección después de 3 semanas, ¿sí? Sin embargo, hay algunas personas que pueden mantener la infección más allá de estas 3 semanas y en ese caso ya se considera que es una infección persistente. Hasta ahora, por cuestiones de muestreo y de seguimiento a los pacientes, pues se ha caracterizado este tipo de infección en pacientes inmunocomprometidos, trasplantados o pacientes oncológicos, ¿sí? Porque es más fácil hacer un muestreo en ellos, no así en pacientes que son de tipo ambulatorios. Por eso es que hay ahí controversia acerca de si en los individuos previamente sanos también hay persistencia, pero pues hay evidencia que sugiere que así es. En cuanto a la epidemiología, pues ya se había mencionado, bueno, la doctora Tirado mencionó la semana anterior que produce infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones agudas, en número de hasta 33 millones, con 3,6 millones de hospitalizaciones y más de 100,000 defunciones. Aquí el punto importante es que hasta el 50% de las defunciones ocurren en la población de menores de 6 meses de edad. Entonces, este es el grupo de mayor riesgo. Y se ha visto que hasta el 40% de los pacientes con enfermedad grave pueden quedar con secuelas respiratorias, desarrollando sibilancias o asma. Ujú. Entonces, eso no se sabe si está precisamente asociado a la infección persistente, del virus, o bien a que, como ocurre en la enfermedad en etapas muy, muy tempranas de la vida, pues puede haber afectación en toda la estructura pulmonar, ¿sale? Teniendo consecuencias a largo plazo. En cuanto a los adultos, el virus causa resfriado común. Se ha visto que en personas entre 31 y 65 años puede causar 30% de las infecciones. También produce neumonías hasta en un 13% de individuos y en mayores de 60 años puede causar más de 177,000 hospitalizaciones y hasta 14,000 defunciones. Y estas son estadísticas de Estados Unidos y nuestra población pues todavía hace falta hacer estudios más detallados, así de este tipo epidemiológico. Se sabe que es uno de los virus más importantes, como etiología de exacerbación del asma y del EPOC. Y pues en México, en la población de niños menores de 5 años es el principal agente etiológico de infección del tracto respiratorio inferior. Hay años en los que puede competir con los rinovirus. Es un virus estacional, ya se transmite principalmente a finales de octubre. Tiene un máximo de transmisión en los meses de noviembre a enero y después comienza a decaer hasta que en abril prácticamente ya no se detectan casos. Podemos ver aquí los patrones bastante conservados en las estaciones, en las temporadas de 2018-19, 2019-20. Durante la pandemia de COVID-19 en el 2020, pues no hubo transmisión de este virus ni de casi ningún otro virus respiratorio excepto SARS-CoV-2. Pero una vez que las medidas preventivas para evitar la transmisión de la COVID se suspendieron, pues vimos brotes atípicos de sincicial respiratorio con detecciones en los meses de verano, ¿sí? De julio, etcétera. Y bueno, no solamente hubo transmisión atípica en ese periodo, sino en también las temporadas subsiguientes hubo un mayor número de hospitalizaciones. Esto pues se vio en Estados Unidos. Los hospitales se vieron saturados con niños por sincicial y también seguíamos viendo, por ejemplo, en esta temporada 2022-23 que estaba todavía adelantada. Sin embargo, ya las temporadas más recientes, la 2023-24 y la 2024-25, que son estas dos, pues ya tienen un patrón más parecido a las temporadas previas a la pandemia. Eso quiere decir que pues ya todo se está normalizando. Vamos a ver qué sucede en esta temporada que está iniciando. También de los dos subgrupos tenemos que ambos circulan de manera simultánea, co-circulan. Este es un trabajo en donde vemos en Y el porcentaje de infecciones por sincicial A y B a lo largo de temporadas desde 1961-62 hasta la temporada de 2018 a 2019. En gris podemos ver
las infecciones, perdón, gris oscuro podemos ver las infecciones con virus sincicial A y en gris claro las infecciones por sincicial B. Y podemos ver que en la mayoría de las temporadas prevalece o predomina el sincicial A. Sí, aunque hay algunas en donde predomina el B, pero son pues en número mucho más bajo. En la última temporada de Sincicial tuvimos también predominio de A en prácticamente todo el mundo, ¿sí? A nivel global. Veamos qué sucede en esta temporada. Les platicaba acerca de las vacunas que ya fueron aprobadas. Tal parece que este incremento en casos que hubo después de la pandemia de COVID, pues aceleró el proceso de aprobación de las vacunas que ya estaban en fases adelantadas de los estudios clínicos. Se aprobaron esta Abrisvo y Arexvy. Les decía que una de ellas era para vacunación materna, es esta Abrisvo. Eh, es una vacuna bivalente. Ambas vacunas están diseñadas con la proteína F del virus que permite la entrada, la fusión de la membrana viral con la membrana plasmática y tiene la proteína F tanto de sincicial A como B, por eso es bivalente. Ujú. Y Arexvy pues solamente tiene la proteína F del sincicial A, pero como hay un alto grado de conservación, que es el 95% entre las secuencias de ambos virus, pues hay reactividad cruzada. Aquí se recomienda que el abrismo se administre en las mujeres embarazadas en las semanas 32 a 36 para que la mujer genere anticuerpos, estos se transmitan a través de placenta hacia el feto y cuando éste nazca pues ya tenga anticuerpos protectores. Se ha visto que la eficacia a los 90 días de nacimiento para los bebés es del 82% contra enfermedad grave y de 69% 6 meses después. En adultos mayores, la eficacia también contra enfermedad grave es del 88% y con Arexvy la eficacia en adultos mayores es el 84%. Les hablaba también de el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, que tiene una eficacia de 70 a 80% y ya hay una vacuna nueva que es esta de Moderna, está diseñada con la plataforma de RNA mensajero, todavía no se aprueba en nuestro país, apenas se aprobó por la FDA en el 2024 y tiene una eficacia de 74% contra la infección del tracto respiratorio inferior en mayores de 60 años. Aquí el punto importante es que a pesar de que tenemos ya 3 vacunas, solo 2 de ellas están aprobadas en México, pero lo relevante es que no hay ninguna vacuna que sea recomendada para proteger a los niños directamente. No hay ninguna que se aplique directamente a los niños. Entonces, esto todavía es un punto que se debe de seguir trabajando. Bien, esto es en cuanto a generalidades y ahorita les quiero platicar acerca de los antecedentes que dieron lugar a mi trabajo de investigación. Yo llegué a trabajar a la Facultad de Medicina en el 2012 con la doctora Beatriz Gómez García, como técnico académico. Ella contaba, o bueno, junto con su grupo de investigación establecieron un modelo de persistencia del virus sincicial A en una línea celular de macrófagos de ratón. Es increíble esta línea celular porque ha mantenido su coexistencia con el virus por más de 150 pases. Hemos observado que el genoma se mantiene al interior, se siguen expresando proteínas virales, se ensamblan virus, aunque tienen varias alteraciones. Ahorita platico un poquito más. Pero el objetivo de este trabajo, de este proyecto de la doctora Beatriz, pues era caracterizar las alteraciones biológicas que sufre la célula hospedera por esta infección crónica. Y pues encontramos que hay sobreexpresión de moléculas antiapoptóticas, disminución de caspasa 9, producción de citocinas. Los macrófagos no responden ante el interferón recombinante, lo cual quiere decir que está afectada la vía de señalización por STAT1 y por lo tanto no se expresan moléculas antivirales, no por lo menos estas dos. Se ha visto que hay baja producción de óxido nítrico con respecto a una infección aguda y esto se asocia también a la sobreexpresión de arginasa 1.
Sí, entonces encontramos muchas alteraciones en la célula hospedera y esto fue bastante interesante, pero a mí me interesaba también conocer qué sucedía con el virus, sobre todo a nivel genómico. En cuanto al virus, pues habíamos observado que su capacidad infecciosa había disminuido de manera radical. Si comparábamos la infectividad del virus de la cepa long, que fue el virus original con el que se infectaron los macrófagos, y si tomábamos sobrenadante de los macrófagos persistentes y los incubábamos en células Vero, pues veíamos que menos del 1% de esas células se infectaban. Y uno podría pensar, pues no se infectan porque no hay virus. Pero en realidad, haciendo gradientes de sacarosa, pues sí observábamos algunas fracciones en donde había proteínas virales y ácidos nucleicos, sugiriendo que había cápsides con sus genomas, ¿sí? Entonces, precipitamos por ultracentrifugación esas cápsides, hicimos extracción de RNA, se mandó al IBT el RNA en donde se amplificó el genoma con hexameros aleatorios y se hizo la secuenciación completa del genoma. El ensamble se realizó utilizando como referencia la secuencia del virus long, como les decía, el que dio lugar al virus persistente. De esta manera, tuvimos la secuencia del virus persistente, lo realizamos por duplicado y esto está en el GenBank. Encontramos 77 mutaciones ubicadas principalmente en regiones intergénicas y en regiones codificantes, aunque también hubo algunas mutaciones en la región promotora del extremo 3'. De estas mutaciones, el 61,3% fueron de tipo no sinónimas y ya encontramos que la mayoría de esas sustituciones estaban ubicadas en las proteínas G y F. Si eso quería decir que estas proteínas tenían que sufrir mayor cambio para que el virus se pudiera adaptar a la infección crónica, a la infección a largo plazo. Y de aquí nos surgieron dos preguntas que fueron: ¿cuáles de esas mutaciones contribuyen con la persistencia del virus? Y si estas mutaciones están presentes en los virus que circulan en la comunidad. Esta segunda pregunta pues tenía más como perspectiva el evaluar si estas mutaciones podrían servir como marcadores de virus con capacidad para establecer persistencia en los individuos. ¿De acuerdo? Entonces eso era algo que teníamos que evaluar. Como estrategia para evaluar cuáles mutaciones contribuyen con la persistencia del virus, pues eh, propusimos expresar proteínas con mutaciones del virus persistente para evaluar su función. Y en cuanto a para abordar esta segunda pregunta, nos propusimos de manera inicial comparar genomas de nuestro virus persistente, los genomas de nuestro virus persistente con genomas ya que están depositados en bases de datos como el GenBank y con respecto a genomas de virus aislados de pacientes, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la primera pregunta, platicamos con un grupo de investigación del INER y nos propusieron construir pseudovirus utilizando al virus de la estomatitis vesicular. Ellos construyen estos pseudovirus. En este caso, podríamos retirar el gen que codifica para la proteína de la envoltura de este virus para insertar las proteínas de la envoltura del virus incisional y evaluar las consecuencias de las secuencias que tienen mutaciones y ahí ir probando si los diferentes cambios y sobre todo enfocándonos a algunas de interés. Este proyecto está ahorita todavía en planes. Estamos comprando reactivos y bueno, apenas va a dar inicio. Y bueno, era más sencillo comenzar con la segunda pregunta, comparando los genomas, bueno, las dos secuencias de nuestro virus persistente con respecto a secuencias que ya estuvieran en bases de datos. En este caso, tomamos 250 secuencias del GenBank, las alineamos con el virus persistente en YALView e identificamos las mutaciones que eran coincidentes y las frecuencias de estas. Aquí lo que encontramos y enfocándonos a las proteínas ya a nivel de secuencia de aminoácidos, en cuanto a la proteína G, pues encontramos varias mutaciones que están presentes en virus circulantes.
Lo mismo en cuanto a la proteína F, y hay algunas mutaciones que están en un porcentaje elevado, hasta en el 45% de las secuencias analizadas, 33%, y pues yo creo que estas van a ser las primeras que vamos a estar evaluando en los pseudovirus. Ujú. Y bueno, la segunda parte pues será comparar las secuencias del virus persistente con respecto a virus aislados de pacientes. Nos interesaba compararlos con secuencias de virus mexicanos en particular. Para esto tuvimos que, para hacer secuenciación de virus aislados de pacientes mexicanos, pues tuvimos que hacer un diseño de primers para asegurar que pudiéramos amplificar tanto virus con las mutaciones del virus persistente como virus, digamos, silvestres. Ajá. Porque había muy pocos protocolos para secuenciación de virus sincicial, y pues entonces no nos convenía utilizar lo que ya estaba reportado. Así que teníamos que diseñar primers que amplificaran los 15.200 nucleótidos de todo el genoma viral para que después se construyeran bibliotecas y se realizara la secuenciación de ese genoma amplificado. Logramos hacer el diseño de un panel de primers con ayuda del maestro en ciencias Anthony Venancio Landeros. Fue un panel de 17 pares de primers abarcando desde el nucleótido 1 hasta el 15.181. Y aparte, los amplicones generados tenían un sobrelapamiento de 280, perdón, de 281 nucleótidos para ayudar a hacer más fácil el ensamblado del genoma. Tuvimos a bien, como parte del trabajo de tesis de licenciatura del alumno Eber Martínez, amplificar todos los segmentos del genoma del virus persistente que aquí les muestro. Cuando utilizamos un genoma inespecífico, pues no tuvimos amplificación, lo cual quería decir que nuestros primers eran específicos para amplificar virus sincicial respiratorio, en particular del subgrupo A, porque nuestro virus persistente, nuevamente, pertenece al subgrupo A. Y bueno, aquí el desafío era que nuestros primers funcionaran para los aislados primarios, así que hicimos una colaboración con el doctor Joel Vázquez del INER. Él nos donó 22 hisopados nasofaringios de la temporada 2022-2023, y el doctor Carlos Santiago nos ayudó a hacer la extracción del RNA. Una vez que tuvimos el RNA, estimamos la carga viral determinando los CTs, y aquellas muestras con CTs menores iguales a 31 las sometimos a transcripción inversa para generar el cDNA utilizando hexameros aleatorios. Se utilizaron los 17 pares de primers, y después se prepararon bibliotecas genómicas para hacer secuenciación por la plataforma de Oxford Nanopore. Y de las muestras que nos donaron, teníamos cargas virales que estaban asociadas a CETES de 20.9, y el más tardío fue de 31.2. En- También pusimos como control dos virus que fueron cultivados. Uno de ellos pues fue el persistente, es esta muestra 23, y la muestra 24 corresponde al virus silvestre, al virus long, amplificado en células Vero. Y pues tuvimos éxito en la amplificación. Este es un ejemplo de los 17 amplicones generados de un aislado a partir de un hisopado nasofaringio. Podemos ver que hay unas regiones que se amplifican muy bien con bastante abundancia, mientras que otras son de menor abundancia, pero aún así es más que suficiente para hacer secuenciación. Y bueno, tuvimos también a bien tener ya nuestras secuencias. Logramos amplificar más del 99% de los genomas en muchas de las muestras. La mayoría fue más del 90% del genoma secuenciado. En muestras que tenían CTs entre 25 y 29.6 logramos más del 99% de la secuenciación. Solo una de ellas tuvo una secuenciación baja con el 76% nada más, ¿sí? Entonces, como ventajas tuvimos que nuestro método
permite secuenciar CTs tardíos, o sea, muestras con cargas virales bajas, pero tiene como desventaja que se requiere hacer o preparar 17 reacciones, tubitos de reacción independientes y además no amplifica el sincicial B. Pero a diferencia de los protocolos que estaban publicados en ese momento, pues definitivamente teníamos muchísima ventaja porque casi ninguno, de hecho, tenía la capacidad para amplificar genomas en muestras de CTs mayores a 27. Hicimos análisis filogenético y en estas muestras del 2022-23 encontramos que, bueno, aquí los árboles filogenéticos se construyeron con algunas secuencias del GenBank. Fueron 182 de sincicial A y para hacer el enraizamiento se tomaron alrededor de 150 de sincicial B. Acá arriba vemos a nuestro virus persistente que está junto con su virus original, el virus de la cepa long, y a los virus aislados primarios de los hisopados nasales, pues los vemos acá en los puntitos en rojo. Identificamos principalmente estos dos sublinajes, el A punto de punto 3, el A punto de punto 1 y en menor abundancia estos dos. Entonces aquí ya pudimos tener las primeras secuencias para enriquecer la base de datos referente a genomas completos del virus sincicial. En el momento en el que estábamos terminando de escribir nuestro protocolo para publicarlo, hubo ya reportes de muchos casos de hospitalización en Estados Unidos por parte de la Organización Panamericana de la Salud y pues también hubo un aviso epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud acerca de entonces del incremento de casos por sincicial respiratorio. Y entonces, pues, nos vimos con el interés de hacer secuenciación de los virus que estaban circulando en esa temporada, ¿sí? Y hacer la caracterización molecular. En este momento también, bueno, estaba abierta la convocatoria de Ciencia Básica y de Frontera y pues tuvimos la fortuna de que nos financiaran nuestro proyecto y también en ese momento, al inicio del 2024, este grupo español modificó un protocolo que había sido publicado en el 2022 para optimizar la amplificación tanto del sincicial A y B para su posterior secuenciación en la plataforma Illumina. Y la ventaja es que solamente se necesitaban dos tubos de reacción, ¿sale? Entonces, con multiplex se lograba secuenciar a ambos subgrupos. La desventaja de este protocolo, pues, era que solamente funcionaba para muestras con altas cargas virales o CTs menores o iguales a 25. De esta manera, logramos hacer secuenciación de 227 genomas virales, 136 de sincicial A, 91 de sincicial B. Estas, junto con nuestras previas, junto con las secuencias obtenidas con nuestro protocolo, se subieron a la base de datos de GSAID. Y pues con esto, pues hemos contribuido al enriquecimiento de la información acerca de los genomas de los virus que circulan en México, con lo cual pues ya tendremos una referencia cuando se hagan estudios de la genética molecular del virus, una vez que se implemente ya el uso abierto de las vacunas y cuando se apruebe el Nirsevimab. También se pueden hacer estudios de dinámica evolutiva, etcétera. Y bueno, considerando, como les decía, el interés en los virus de esta temporada, que era de alta carga de hospitalización, aparte de la parte epidemiológica, hicimos un estudio de mutacional, pero bueno, de esa temporada, en el INER se recibieron 100 pacientes pediátricos, 43 adultos que requirieron hospitalización y se dio tratamiento también a 14 adultos no hospitalizados. De estos, bueno, en cuanto a los niños, el 68% fueron positivos para sincicial A, 20% para sincicial B y el otro 12% pues no logró subtipificarse. En el caso de los adultos, y de manera interesante, y es algo que tenemos que estudiar, es que se infectaron la mayoría con sincicial B, ¿sí? Entonces parece que ahí había una tendencia a que el sincicial B infectara más a los adultos. Y
Eh, perdón, cuando evaluamos justamente la relación entre edad y el subgrupo viral, pues no encontramos diferencia estadística en los adultos, pero en los niños vimos que la media de edad de los infectados por sincicial B era de 1, mientras que los infectados con sincicial A era de 3. Entonces, no es estadísticamente significativo, pero pareciera que hay una tendencia que los niños más pequeños, si los más pequeños se infectaran por lo menos en esa temporada con el sincicial B. Ese hizo el análisis filogenético y encontramos principalmente la circulación de el, el clado o linaje AD1.5, seguido del AD5.2 y de este AD1.8 y el AD3. Y en cuanto esto en el subtipo A, y en cuanto al sincicial B, encontramos este predominio absoluto del BDE.1, porque lo encontramos en 28 de 29 muestras secuenciadas de esa temporada. En cuanto a las mutaciones, aquí les presento unos mapas de calor construidos. Aquí en cada fila observamos a cada una de las secuencias, ¿sí? Son genomas diferentes y el número de mutaciones identificadas en cada una de las 11 proteínas virales. Y vemos cómo la mayoría, aquí a la izquierda tenemos las secuencias del sincicial A y a la derecha las secuencias del sincicial B. Encontramos que G y L son las proteínas que tienen mayor número de mutaciones. Esto también se repite en sincicial B. Y M21, M22, que son proteínas que controlan el proceso de replicación y transcripción viral, también presentan cambios importantes. F también tiene modificaciones. Aquí en esta tabla tenemos el número, las mutaciones identificadas en todos los genomas, toda la diversidad de mutaciones de los genomas secuenciados. Vemos que tuvimos 110 mutaciones diferentes en G, 190 en L, y aunque no es igual en número, pues también encontramos que el mayor número de mutaciones estuvieron ubicadas en estas dos proteínas. Haciendo un cociente entre el número de mutaciones de sincicial A y B, encontramos siempre que es mayor a 1, lo cual quiere decir que sincicial A presenta mayor número de mutaciones, mayor variabilidad genética. Y bueno, esto podría ser algo esperado si consideramos que es el virus que circula con mayor frecuencia, con mayor predominio a lo largo de las temporadas, pues está entonces más sometido a la presión del sistema inmune, a los tratamientos posibles, a los tratamientos farmacológicos, etcétera. Todo esto a lo cual está sometido el paciente. Y bueno, en cuanto a las mutaciones, enfocándonos a las proteínas G y F, en primer lugar aquí les presento las mutaciones que identificamos en la proteína F del sincicial A. Tenemos una representación de los dominios principales de la proteína de fusión y interesantemente encontramos, aquí tenemos el péptido de fusión y encontramos tres mutaciones en este dominio. El péptido de fusión es muy importante porque es el que induce la fusión de las membranas. Estuvo solamente presente o estuvieron estas mutaciones presentes en un bajo número de genomas, fueron entre 2 y 5 nada más, pero bueno, está presente esta mutación, ocurre ese cambio. No sabemos cuál es la consecuencia de que cambie sí, la secuencia de aminoácidos de este dominio. Entonces es algo que nos interesa estudiar. También encontramos varias mutaciones en este péptido P27. Este péptido se elimina durante el procesamiento intracelular de la proteína antes de que se exprese en la superficie celular. Y este procesamiento es muy, muy importante ya que es el que determina la capacidad fusogénica, ¿sí? de la proteína completa. Encontramos una mutación que está dentro de una secuencia consenso de glicosilación y se ha visto que sí puede afectar el proceso de glicosilación
aunque no afecta la capacidad fusogénica. Ahora, en cuanto a las cosas importantes por relación con los monoclonales, identificamos dos mutaciones en el sitio de unión del palivizumab, las posiciones 258 y 262. En particular, la 262 sí se ha asociado con resistencia a la unión del palivizumab y esta posición que es lateral está fuera de la secuencia de unión del palivizumab, pero puede tener consecuencias en la conformación proteica, lo mismo que esta mutación en la posición 305 puede alterar la conformación de la proteína y con ello evitar que se una el anticuerpo monoclonal. Entonces, aunque son de baja frecuencia estas mutaciones, pues también es importante darle seguimiento. Y de manera interesante, encontramos en el dominio de unión del nirsevimab, o sea, sabemos que el nirsevimab no se ha utilizado en México, sin embargo, encontramos un cambio en la posición 206 en este dominio. La proteína F tiene varios dominios antigénicos. El sitio 0 y el sitio 5 están expresados o se detectan únicamente en la conformación prefusogénica antes de que el virus interaccione con su receptor. Y estos dos dominios 0 y 5 inducen anticuerpos con alta capacidad neutralizante. De manera interesante, pues entonces parece que hay los cambios en esta posición son polimorfismos naturales, entonces cambian a pesar de que no está sometido a la presión del monoclonal aún. Entonces hay que darle seguimiento a esta posición una vez que se implemente o que se apruebe el uso del nirsevimab. En el caso del sincicial B, encontramos tres mutaciones asociadas a resistencia al nirsevimab. En particular, estas dos, los dos cambios en las posiciones 206 y 209 se han asociado con la reducción, aunque parcial, de la neutralización del nirsevimab. Entonces, estas posiciones también son importantes para dar seguimiento. En cuanto a la proteína G, esta proteína es altamente glicosilada, ajá, tiene los dominios citoplásmico, transmembranal, dos dominios hipervariables altamente glicosilados, que son este y un dominio central que es conservado y que no está glicosilado. Este dominio, que abarca del aminoácido 64 al 201, eh, puede inducir anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Pero sí, justamente por su característica de no estar glicosilado. Este dominio está asociado con la unión al receptor de fractalquina, se une también a heparansulfato y de manera interesante nosotros encontramos tres mutaciones en el dominio conservado central. Y en particular se ha estudiado la mutación de la posición 177 y se ha asociado con cambios en la unión al receptor de fractalquina. Se ha visto que cuando hay cambios en esta posición, se aumenta la inmunogenicidad, se producen IgEs que pueden bloquear la unión de esta proteína G con el receptor y podrían afectar la capacidad de unión del virus a la superficie celular. También son de baja frecuencia, aunque, bueno, no tan baja, están arriba dos de ellas están arriba del 10% de los genomas secuenciados. Entonces también son importantes en cuanto a el seguimiento y al estudio funcional. En el sincicial B también encontramos una mutación en el dominio central que se relaciona con la unión al heparansulfato. Entonces, también hay que estudiarlos. En realidad no se han caracterizado muchos de los cambios en cuanto a si alteran o no la función de las proteínas de membrana. Bien, y bueno, creo que aquí las mutaciones, lo más importantes fueron los linajes prevalentes en esa temporada 2023-24, que el virus sincicial A tiene mayor tasa de mutación que el sincicial B y hay varias mutaciones relacionadas con resistencia a los monoclonales nirsevimab y palivizumab que deben de seguirse estudiando para, sobre todo en el contexto de la aplicación de las terapias profilácticas. Tenemos aquí como perspectiva estudiar la
importancia de las mutaciones ubicadas en el péptido de fusión, en la región transmembranal y en la citoplasmática de F y en la región central conservada de la proteína G. Y bueno, ya no me tardo mucho. eh, Después de todo esto y aprovechando que teníamos los hisopados nasales, nasofaringios, nos propusimos también estudiar el tipo de respuesta inmune inducida por los virus que estaban circulando, los virus que infectaban a los pacientes estudiados. Y esto no es que no se haya hecho, por supuesto que se ha hecho, pero todo, como les mencioné en algún momento, sigue habiendo controversias acerca del tipo de respuesta inmune inducida, si está asociada con el subgrupo, si además, ahora que tenemos información acerca de los linajes, si los linajes tienen que ver con respuestas inmunes particulares, sobre todo en el sentido de las citocinas tipo TH1 y tipo TH2. Así que nos propusimos cuantificar en los hisopados nasales las citocinas. Fueron 12 citocinas las que evaluamos. Cuatro de ellas son tipo TH2 y las otras 8 tipo TH1. Lo hicimos con el sistema de Legenplex y citometría de flujo. Aquí están participando el doctor Miguel Fernández, que es postdoctorante en el laboratorio de Ana Fliser, y la alumna de licenciatura Diana Reyes Hernández. Tenemos resultados que todavía son preliminares, pero ya tenemos algunos datos interesantes. Cuando evaluamos enfermos contra controles, los controles son muestras que se recuperaron de individuos que fueron negativos para sincicial respiratorio y negativos para cualquier virus respiratorio o bacteria respiratoria que se evalúa con el panel FIM Array, un panel de PCR de origen francés. Ujú. Entonces, comparando enfermos contra controles, casi todas las citocinas se elevaron es de manera significativa, a excepción de IL-5, TNF-alfa e IL-12P70. Pero cuando separamos por grupos de edad en niños y adultos, encontramos que los niños sobreexpresan significativamente IL-2, IL-6, IP-10, interferón gamma y también la citocina inmunomoduladora IL-10. En cuanto a los adultos, encontramos sobreexpresión de IP-10, interferón gamma, IL-4, ¿sí? A diferencia de los niños, la IL-4 está sobreexpresada en los pacientes adultos. Y también encontramos que interferón beta es mayor en los controles que en los enfermos. Entonces, esto podría estar asociado a que esta deficiencia en interferón beta pues no protege tanto a los adultos. Y sí, en general a los adultos. Sí, entonces, bueno, cuando tratamos de comparar entre subgrupos o diferenciar la respuesta inmune entre sincicial A y B en niños y adultos, no encontramos en ningún caso diferencia estadísticamente significativa. No obstante, encontramos algunas tendencias, ajá, que nos llaman la atención. Por ejemplo, aquí la interleucina 10 en el caso de comparando controles contra los niños infectados con sincicial A, está sobreexpresada, ¿sí? Bueno, también en el caso de sincicial B, pero vean, aquí tenemos un mayor número de pacientes que expresan interleucina 10. Aquí lo interesante sería saber si estos pacientes tienen algún linaje en particular del sincicial A y si esto es lo que está, o ese virus está asociado con sobreexpresión de esta citocina. Sí, en el caso de los adultos, pues también, bueno, de hecho vimos lo contrario, que los infectados con sincicial B o un mayor número de personas infectadas con sincicial B expresan más IL-10. Sí, entonces, como les decía, esto es preliminar, necesita todavía un análisis más detallado y sumar algunas muestras más para que tenemos por ahí pendientes de analizar para tener mayor poder estadístico de análisis. En conclusión, con estos resultados preliminares en cuanto a la respuesta inmune, tenemos que los niños hospitalizados por infección con sincicial B, con virus sincicial respiratorio, tienen mayor cantidad
de citocinas IL-2, IL-6, IP-10, interferón gamma e IL-10 con respecto a los controles, mientras que los adultos tienen mayor cantidad de IP-10, interferón gamma e IL-4. Los resultados sugieren que los niños desarrollan una respuesta inflamatoria más potente que los adultos, pero también expresan mayor cantidad de IL-10, reduciendo posiblemente el daño por inmunopatogenia. ¿Sí? Y bueno, entonces, pues esto sería en general lo que he venido desarrollando. Hay mucho todavía por hacer, sobre todo en la parte del virus persistente que por ahora lo dejamos un ratito, pero como les mencioné, estamos haciendo el diseño de los pseudovirus. Y no me queda más que agradecer al grupo de la doctora Ana Flisser, que me recibió en su momento y con quienes he venido trabajando, con su grupo he venido trabajando muy a gusto, y al grupo del doctor Joel Vázquez del INER, del Laboratorio de Biología Molecular en Enfermedades Emergentes y EPOC. También agradezco al apoyo del presupuesto institucional de nuestra facultad, a PAPIT y a CONACYT o CECITI, que nos ha apoyado también para los estudios de secuenciación. Muchas gracias. Gracias a ti, Evelyn. Qué bonito trabajo, muy completo. Felicidades a ti y al grupo de investigación. Oye, y es que con estos estudios, ¿no?, en donde se utiliza la secuenciación, donde se investigan mutaciones, esto nos hace constatar cada vez más que es una herramienta súper útil para comprender, yo creo que desde evolución, variabilidad, cosas menos complejas, hasta el desarrollo de nuevas terapias, ¿no? Integrando ciencia, salud pública, todo esto. Y claro, las mutaciones súper importantes, sobre todo para diseñar estrategias, creo, más efectivas de prevención y control. Ujú. Sí, sí, pues yo creo que el interés, o sea, desde hace mucho tiempo sabemos que la secuenciación es una herramienta muy útil, pero pues después de la pandemia de COVID-19 es que se vio realmente cuál es la capacidad que se tiene a nivel global para hacer este tipo de estudios y toda la información que se puede generar y la utilidad que se puede dar, ¿no? A todo esto, ¿sí? Sí, muy interesante. Bueno, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Antes les quiero decir que durante esta sesión de preguntas les voy a poner en el chat los códigos de asistencia para que en la página que nos presta la SEM descarguen sus constancias, pero van los dos códigos del día de hoy, del seminario de investigación de Evelyn y también del seminario que nos dio Rocío la vez pasada, que no se pudo dar en vivo, pero ya está la grabación en nuestro canal de YouTube. Entonces, al rato se los pongo en el chat y ya hay preguntas aquí. Voy a leer la primera, Evelyn, Ujú, es de la doctora Beatriz. Dice, buenos días. ¿Hay diferencias clínicas con respecto a los dos subgrupos del virus? El subgrupo B también puede ser persistente. Ay, ya me la quitaron. Puede ser persistente en la línea de macrófagos. ujú. En cuanto a la diferencia clínica, la infección de sincicial A contra B, sí se han hecho estudios y varios de ellos sugieren que el sincicial A puede ser más patógeno o inducir el desarrollo de formas más graves. Sin embargo, también han habido estudios en donde se sugiere que es el B y más recientemente, ya teniendo la distinción de sublinajes, a veces se ha sugerido que el B del linaje BD.1 podría ser más patógeno para adultos mayores. Entonces, entonces, no hay una conclusión, algo contundente en este sentido, sino más bien hace falta más estudios a nivel más detallado del linaje viral para tener una explicación o una descripción más detallada en cuanto al curso clínico. Y en cuanto a la persistencia del sincicial B en línea celular, lo cierto es que no lo hemos probado. Como el sincicial A precisamente en su momento se consideraba como más patógeno que el B, pues se decidió estudiarlo en el modelo in vitro, pero se dejó como un poquito abandonada la caracterización del sincicial B, pero pues no se descarta. Ah, y una cosa importante. En el 2023 se hizo un estudio de cohorte
recién nacidos. Son bebés a los que se les da seguimiento a lo largo de su primer año de vida para ver en qué momentos se infectan con el sincicial respiratorio. De esta cohorte de casi 2.000 bebés, 19 se caracterizaron con infección persistente porque en más de dos análisis por PCR se encontró al genoma viral, tomando las muestras a distancia de 15 días por lo menos. Entonces, en promedio, tenían la infección por más de 30 días, ¿sí? En estos 19 bebés, el virus sincicial B fue el que estableció la persistencia, o sea, aunque no se ha estudiado la infección in vitro, parece que el virus B puede establecer persistencia in vivo y además hay algunas mutaciones en la proteína G relacionadas con esta infección crónica. De hecho, hay una en particular que nosotros encontramos en nuestro virus A que está presente en estos virus de persistencia. Entonces, es algo interesante, ¿no? No hay muchos estudios de cohorte para evaluar la persistencia y sobre todo en niños sanos, porque estos bebés fueron nacidos a término sin ninguna comorbilidad y hubo estos hallazgos, ¿no? Gracias, Evelyn. En el chat no veo más preguntas. No sé si quieren abrir sus micrófonos para hacer alguna otra. ¿Alguien más? De todos modos, yo les recuerdo que todos estos seminarios se alojan en nuestro canal de YouTube, por si más adelante lo quieren ver de nuevo y les surge alguna duda, pues ahí la pueden también poner en comentarios. Y lo que les recomendamos siempre a los ponentes es que de vez en cuando hagan una visita a sus videos para ver si alguien ha deseado contactarlos o hacerles algún comentario. Y pues tienes muchas felicitaciones, Evelyn. Qué bonito Gracias, trabajo, felicidades. Y sí, tu trabajo está muy, muy bonito. Bueno, gracias. si no hay más preguntas, concluimos este seminario. Muchas gracias, Evelyn, de nuevo. Y los esperamos en el último seminario del año del próximo mes de noviembre. Que tengan buen fin de semana. Gracias por su asistencia. Gracias a todos. Muy buen día. Gracias, bye bye.